¿Y si te dijera que el Chapo tiene un vídeo sexual que está haciendo estallar Internet? Honestamente, tal vez ahí es donde algunas cosas deben permanecer, bajo llave. Pero estamos hablando de uno de los capos de la droga más famosos y poderosos de la historia. Seguro que tiene algún que otro esqueleto en el armario. Y como resulta, definitivamente los tiene. ¿Y si te dijera que el Chapo tuvo relaciones sexuales con chicas menores de edad? Una de las afirmaciones más impactantes que surgieron durante su juicio en el año 29 fue que supuestamente mantenía relaciones sexuales con chicas menores de edad, a las que se refería como sus vitaminas. Al parecer, utilizaba este término para describir cómo creía que estos encuentros le darían vitalidad y fuerza, lo que constituía una retorcida justificación de su comportamiento depredador. Las acusaciones salieron a la luz gracias al testimonio de varios testigos, entre ellos antiguos socios y víctimas. Uno de los testimonios más condenatorios fue el de Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que trabajó estrechamente con Guzmán. Cifuentes declaró que Guzmán solía llevarle niñas, algunas de tan solo 13 años. A menudo atraía a estas niñas con promesas de dinero, regalos y una vida mejor, solo para someterlas a explotación sexual. Una mujer conocida como la Comadre María enviaba habitualmente a El Chapo fotografías de chicas jóvenes para que él y sus socios eligieran. Según el testimonio de Cifuentes en el juicio, también actuaba como intermediaria en las relaciones de El Chapo con el presidente de México. Cifuentes alegó además que por $5,000, 3.800 libras, la Comadre María enviaba a las chicas seleccionadas a los campamentos de montaña de Guzmán, donde eran drogadas con una sustancia en polvo y agredidas sexualmente. Incluso su mujer, lo admita o no, es víctima de su instinto depredador. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán y su última esposa, Emma Coronel Aispuro, es tan controvertida como intrigante. Emma Coronel Aispuro nació el 3 de julio de 1989 en San Francisco, California, pero creció en las zonas rurales de Durango, México. Su padre, Inés Coronel Barreras, era ganadero y un conocido socio del cártel de Sinaloa, lo que supuso la conexión inicial entre ella y Guzmán. Emma conoció a El Chapo en un baile en La Angostura, Durango, cuando solo tenía 17 años. Guzmán, que entonces tenía unos 50 años, quedó prendado de su belleza y encanto. Hablaron durante media hora. Antes de marcharse, El Chapo regaló al padre de Emma un Chevy Cheyenne 4x4 y un Mercedes-Benz con un enorme lazo para Emma. El cortejo de Guzmán a Emma se caracterizó por los regalos suntuosos y los grandes gestos. La colmó de joyas caras, ropa de diseño y otros artículos de lujo, en marcado contraste con su modesta educación. Emma, que era reina de la belleza y había ganado el concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, se sintió atraída por el mundo de riqueza y poder de Guzmán. Pero no fue exactamente amor a primera vista. Emma había contado cómo se conocieron. Él estaba bailando con otra chica, yo estaba bailando con mi novio, y nos cruzamos justo en el centro de la pista de baile. Me sonrió coquetamente. Al cabo de un rato, una persona me dijo, «El hombre te pregunta si quieres bailar con él». Y yo dije, «De acuerdo, porque en los ranchos, aunque tengas novio, puedes bailar con cualquier persona que te saque a bailar». Así que le dije, «Claro». Su boda, celebrada el 3 de julio de 2007, fue un fastuoso acontecimiento al que asistieron familiares y amigos cercanos. La ceremonia tuvo lugar en un pequeño pueblo de Durango, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación y las fuerzas del orden. A pesar del secretismo, el matrimonio se convirtió rápidamente en un tema de interés público, dada la notoriedad de Guzmán y la juventud de Emma. Durante los festejos, empapados de tequila, estalló una pelea entre los hombres de El Chapo y un miembro de la familia Beltrán Leiva, liderada por Alfredo Beltrán Leiva, también conocido como El Mochomo o La Hormiga del Desierto. La fiesta estaba en pleno apogeo, con la música sonando y la gente bailando, cuando de repente las cosas empeoraron. Uno de los hijos de los Beltrán Leiva recibió una bofetada en la cara, lo que provocó al instante una gran tensión. La situación se convirtió rápidamente en una pelea entre los dos grupos. Tras la reyerta, el mochomo de los Beltrán Leiva vio la oportunidad de dar un golpe. Se hizo con el control del mercado de drogas de Chicago a espaldas de El Chapo. Este movimiento fue un desafío directo al poder de El Chapo y marcó el comienzo de una feroz rivalidad entre las dos familias. Lo que se suponía que iba a ser una celebración alegre se convirtió en el inicio de un amargo conflicto, que cambió la dinámica del tráfico de drogas y sentó las bases para una larga disputa. Otro episodio dramático y sensacional en la vida de Joaquín El Chapo Guzmán se produjo durante una redada el 24 de febrero.
Esta redada, llevada a cabo por infantes de marina mexicanos en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses, tenía como objetivo capturar al escurridizo capo de la droga, que había logrado eludir a las autoridades durante años. La operación tuvo lugar en la ciudad costera de Mazatlán, Sinaloa, donde Guzmán se ocultaba en un modesto condominio frente al mar. La redada comenzó de madrugada y sorprendió a Guzmán con la guardia baja. Al parecer, fue encontrado desnudo en la cama con su esposa, Emma Coronel Aispuro, y sus 2 hijas gemelas en la misma residencia. La repentina intrusión de infantes de marina fuertemente armados no dio tiempo a Guzmán a vestirse ni a recoger sus pertenencias. La imagen de uno de los capos de la droga más famosos del mundo, en una posición tan vulnerable y comprometida, fue a la vez chocante y emblemática del juego del gato y el ratón que había estado jugando con las fuerzas del orden. A pesar del factor sorpresa, los instintos de huida de Guzmán se activaron de inmediato. El condominio estaba equipado con una vía de escape secreta, una característica distintiva de las residencias de Guzmán. Esta vía de escape en concreto conducía a un túnel subterráneo que conectaba con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Guzmán, aún desnudo, se metió por el túnel en un intento desesperado por eludir su captura. El túnel, como muchos otros que había utilizado en el pasado, formaba parte de una elaborada red diseñada para proporcionarle múltiples opciones de escape. Los marines, conocedores de la afición de Guzmán por los túneles, se dieron cuenta rápidamente de que había huido por el pasadizo subterráneo. A continuación, se inició una búsqueda frenética, en la que las fuerzas del orden rastrearon el sistema de drenaje y las zonas circundantes. La familiaridad de Guzmán con los túneles y su capacidad para recorrerlos bajo presión pusieron de manifiesto su ingenio y su determinación para permanecer en libertad. La persecución posterior fue una de las más intensas de la historia reciente. Las autoridades desplegaron importantes recursos, incluidos helicópteros, equipos de vigilancia y unidades terrestres, para localizar al fugitivo. La búsqueda se extendió más allá de Mazatlán, con bloqueos de carreteras y puestos de control establecidos en toda la región para impedir que Guzmán siguiera escapando. A pesar de su éxito inicial en eludir la captura, la suerte de Guzmán acabó por agotarse. Tras varias horas huyendo, fue localizado en un hotel cercano, donde se había refugiado. Esta vez, no hubo escapatoria. Los marines irrumpieron en la habitación del hotel y detuvieron a Guzmán sin más incidentes. Su captura marcó el final de una persecución de 13 años que se había extendido por varios países y en la que se habían producido numerosos incidentes. La gente que conoce los cárteles se sintió aliviada al ver al hombre esposado y extraditado a EU. No era precisamente la persona más acogedora del mundo. Era excepcionalmente brutal, y esa brutalidad quedó clara en uno de los vídeos filtrados y utilizados como prueba contra él. Video del Chapo interrogando a un rival. En una apasionante revelación durante el juicio de Joaquín, el Chapo Guzmán, en Brooklyn, Nueva York, el agente del FBI, Stephen Marston, confirmó la autenticidad de un vídeo viral que muestra a Guzmán interrogando a un hombre. El video, que ganó amplia atención después de ser subido a liveleak.com en 2015, muestra a El Chapo interrogando a un hombre encadenado a un poste. El vídeo comienza con un hombre, identificado como El Chapo por su distintiva gorra de béisbol y el reconocimiento de voz, de pie junto a un hombre atado, cuyos brazos están asegurados a la espalda. El interrogatorio es intenso, mientras Guzmán exige información sobre un teléfono enviado por su grupo rival. El cautivo responde nervioso, implicando a un hombre llamado Emiliano como el responsable de sus problemas, solo para revelar que Emiliano fue asesinado el día anterior. Guzmán, visiblemente agitado, indaga más, confirmando la identidad del jefe del grupo y las operaciones en Mazatlán, una ciudad crítica para las actividades del cártel. Su estilo de interrogatorio es implacable, tratando de descubrir todos los detalles sobre sus adversarios. En un momento dado, reflexiona sobre la posibilidad de involucrar a una anciana para gestionar ciertos aspectos, aludiendo a la intrincada red de control dentro del cártel. El hombre atado, que se cree miembro del cártel rival de los Zetas, ofrece información en un intento desesperado por salvar su vida. La tensión es palpable a medida que Guzmán cuestiona su honestidad, mostrando el entorno de alto riesgo en el que operan estas empresas criminales. La verificación del vídeo por parte del FBI añadió una nueva capa de pruebas contra Guzmán, complementando las comunicaciones interceptadas y los testimonios presentados durante el juicio. El control que ejercía Guzmán sobre su imperio quedó aún más patente en las llamadas telefónicas interceptadas, en las que daba instrucciones a sus subordinados sobre cómo tratar con las fuerzas del orden, lo que demuestra su preferencia por la manipulación estratégica frente a la violencia descarada,
a pesar de su temible reputación. El agente Marston detalló los amplios esfuerzos del FBI para vigilar las operaciones de Guzmán, incluido el pirateo del sistema de comunicaciones encriptado del cártel y el traslado de sus servidores a los Países Bajos para una mejor vigilancia. Estas escuchas digitales captaron numerosas conversaciones, proporcionando una visión sin filtros del metódico enfoque de Guzmán para gestionar su imperio criminal. El vídeo, combinado con grabaciones de audio y testimonios, ofrecía una imagen completa del reinado de Guzmán sobre el cártel de Sinaloa, que lo describía como un líder meticuloso y práctico que infundía miedo y lealtad a partes iguales. Esto iba en contra del argumento de los abogados del Chapo de que no participaba activamente en el juego de la droga, sino que se limitaba a ser un líder con las manos libres. Sin embargo, otras pruebas se oponían a este argumento. En un desgarrador testimonio en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, el exmiembro del cártel de Sinaloa Isaías Valdés Ríos relató las brutales torturas y ejecuciones llevadas a cabo por el famoso capo de la droga. El testimonio de Valdés ofreció una visión escalofriante de los violentos métodos empleados por Guzmán para mantener su férreo control sobre su imperio criminal. Valdés, que en su día formó parte del equipo de seguridad de Guzmán, detalló el espeluznante destino de 3 enemigos secuestrados. Describió cómo Guzmán supervisaba personalmente la tortura y el asesinato de sus adversarios. Un incidente especialmente inquietante fue el de un miembro de un cártel rival que fue brutalmente torturado con una plancha doméstica y cuya camiseta se fundió con la piel a causa de las quemaduras. Tras soportar días de interrogatorios y ser abandonado a su suerte en un cobertizo, la víctima fue finalmente enterrada viva. Valdés relató cómo Guzmán, en un arrebato de ira, disparó al hombre herido, que aún jadeaba, antes de ordenar a sus hombres que lo enterraran. El juicio ya había oído hablar de las despiadadas órdenes de asesinato de Guzmán, pero el testimonio de Valdés ofreció un nivel de detalle sin precedentes sobre la implicación directa de Guzmán en la violencia. Valdés, un antiguo veterano del ejército mexicano, había sido reclutado para proteger a Guzmán en su escondite de Sinaloa. A pesar del amistoso saludo inicial de Guzmán, el ambiente se tornó rápidamente siniestro. En otro incidente, Valdés describió cómo Guzmán recibió un avión que transportaba a 2 víctimas del cártel rival de los Zetas. Guzmán anunció ominosamente: «Chicos, están enviando un regalo». Las víctimas fueron llevadas a una zona aislada donde fueron golpeadas sin piedad. Guzmán, no contento con delegar la violencia, participó personalmente en la tortura. Guzmán pidió un palo grande y lo utilizó para golpear a los prisioneros, rompiéndoles los huesos y dejándolos incapacitados. Luego ordenó a sus hombres que cavaran un hoyo, lo llenaran de leña y encendieran un fuego. Los Zetas, aún conscientes, fueron atados a vehículos todoterreno y arrastrados hasta el borde del pozo. Guzmán, con un rifle de asalto en la mano, disparó a cada hombre en la cabeza antes de arrojarlos al fuego. Guzmán insistió en que el fuego ardiera hasta el amanecer para asegurarse de que no quedaran restos. La brutalidad continuó hasta bien entrada la noche. Guzmán ordenó que se encendiera un fuego y los hombres golpeados fueron llevados hacia las llamas. Valdés recuerda vívidamente el miedo en sus ojos, mientras Guzmán les maldecía antes de dispararles a cada uno en la cabeza con un arma de asalto. Los cuerpos fueron arrojados al fuego y Guzmán exigió que se mantuviera encendido hasta el amanecer para asegurarse de que no quedaba ningún hueso. El testimonio de Valdés ofrece una imagen descarnada de la actitud violenta de Guzmán y de las medidas extremas que tomaba para eliminar a sus enemigos. El relato detallado de estas ejecuciones proporcionó al jurado una comprensión escalofriante de hasta dónde era capaz de llegar Guzmán para proteger su imperio. El jurado y los espectadores estaban visiblemente perturbados por el detallado relato de Valdés de estos actos horribles. Guzmán, imperturbable, miró fijamente a Valdés durante todo el testimonio. Los relatos de semejante crueldad no solo ponían de manifiesto la crueldad de Guzmán, sino que también contrastaban con los aspectos mundanos de la vida como pistolero de un cártel, que Valdés también describió. Valdés, que empezó a trabajar para Guzmán en 2004, trabajó inicialmente como guardia de bajo rango. Sus tareas incluían montar guardia, dormir en el suelo y transmitir mensajes por radio. A pesar de la rutina, a menudo aburrida, el trabajo exigía ocasionalmente acciones violentas. En un incidente de 2009, Valdés relató una feroz batalla en una gasolinera con el cártel rival Beltrán Leiva, que se saldó con varias muertes. En otro episodio, Valdés acompañó al jefe de seguridad de Guzmán, el Negro, y a un pistolero conocido como Mojo Yoyo, a ejecutar a un informante. El informante, un hombre corpulento, trató desesperadamente de escapar,
pero finalmente fue asesinado por el rifle automático de El Negro. Esta fue solo una de las más de 3.000 personas que, según se afirma, ha matado el Chapo. Al parecer, sus hijos aprendieron de los mejores, ya que incluso ellos han sido acusados de idear algunos de los métodos de tortura más crueles. Por otra parte, se han revelado detalles sobre los brutales métodos empleados por Joaquín El Chapo Guzmán para vengarse de sus enemigos. Según los documentos, en una ocasión, Guzmán llamó a un médico para que reanimara a un hombre que había sido torturado hasta quedar inconsciente, únicamente para continuar con la tortura. Todo ello a la vista de uno de sus hijos. La víctima, Israel Rincón, era un miembro del cártel rival que supuestamente intentó asesinar a uno de los hijos de Guzmán. En respuesta, Guzmán ordenó a sus subordinados que sometieran a Rincón a torturas extremas. Los métodos utilizados incluían electrocutarle la oreja y extraerle los dientes por la fuerza. El espantoso relato fue proporcionado por un cooperador anónimo que afirmó haber sido testigo de la brutalidad en 2010 en una gran casa con jardín. Rincón fue atado a una silla durante el interrogatorio y su sufrimiento fue grabado en vídeo. Cuando Rincón perdió el conocimiento a causa de la tortura, se llamó a un médico para que lo reanimara, asegurándose así de que el tormento pudiera continuar. El cooperador se enteró más tarde de que el cuerpo maltrecho de Rincón fue descubierto tirado en las calles de Culiacán, un sombrío testimonio de los despiadados métodos del cártel. Al parecer, el vídeo de la tortura se subió a YouTube, lo que aumenta el carácter espeluznante del crimen. Estas revelaciones subrayan aún más la violencia y brutalidad extremas que caracterizaron el reinado de Guzmán en el cártel de Sinaloa, y ponen de relieve hasta dónde era capaz de llegar para mantener su poder e infundir miedo a sus rivales. Una acusación reciente describía cómo los chapitos utilizaban la violencia extrema para interrogar a narcotraficantes rivales, agentes de la ley y miembros leales a otras facciones del cártel. Estos métodos tortuosos incluían el uso de sacacorchos para desgarrar músculos, la electrocución, el ahogamiento simulado y la aplicación de chiles picantes en heridas abiertas. Una vez que se obtenía información de los cautivos, estos solían ser asesinados, bien por los propios chapitos o por orden suya, y sus cuerpos eran depositados en diversos lugares. Un detalle especialmente truculento de la acusación revela que algunas víctimas eran alimentadas vivas o muertas con tigres, propiedad de Iván y Alfredo Guzmán. El rancho de los chapitos en Navolato, Sinaloa, era un lugar notorio para estos brutales interrogatorios y ejecuciones. En un escalofriante relato de 2017, 2 agentes de las Fuerzas Federales de Seguridad mexicanas fueron capturados y asesinados. Un agente fue interrogado y asesinado, mientras que el otro soportó horas de tortura a manos de los sicarios del cártel, conocidos como los ninis. Introdujeron un sacacorchos en los músculos del agente, se lo arrancaron y le colocaron chiles picantes en las heridas abiertas y en la nariz, antes de que Iván Archibaldo Guzmán Salazar acabara matándolo a tiros. Los cadáveres de estos agentes fueron arrojados cerca de un motel situado en una carretera cercana al rancho. La acusación también destaca cómo los chapitos utilizaban la electrocución y el ahogamiento simulado para torturar no solo a miembros rivales del cártel, sino también a socios que se negaban a pagar sus deudas. Incluso probaban la potencia del fentanilo que producían en sus prisioneros. De los 3 chapitos, solo Ovidio Guzmán López ha sido capturado. Fue detenido en enero en Culiacán, la capital de Sinaloa. La operación para detenerlo se saldó con un alto grado de violencia, con 10 militares y 19 presuntos miembros del cártel muertos. La jefa de la DEA, Anne Milgram, subrayó el impacto devastador de las operaciones de los chapitos, describiéndolos como una red que alimenta la violencia y la muerte a ambos lados de la frontera. El padre de los chapitos, el Chapo, cumple actualmente cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado tras su condena en 2019 por cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y delitos relacionados con armas. A pesar de su encarcelamiento, el Chapo envió recientemente una súplica desesperada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmando que ha sido sometido a tormento psicológico en prisión. Lo irónico es que el hombre no tenía reparos en infligir torturas físicas a sus víctimas. De hecho, era la única forma de mantener y consolidar la fuerza del cártel, como se revelaría en su investigación. Investigación de sus crímenes. Joaquín El Chapo Guzmán nació el 4 de abril de 1957 en el pequeño pueblo de La Tuna, situado en las escarpadas montañas de Sinaloa, México. Guzmán creció en una situación de extrema pobreza y sus primeros años de vida estuvieron marcados por las penurias y la lucha. Su familia cultivaba adormidera, una práctica habitual en la región, pero apenas le alcanzaba para llegar a fin de mes. Desde muy joven, Guzmán estuvo expuesto al mundo del narcotráfico,
un camino que acabaría llevándole a la infamia. En su adolescencia, Guzmán empezó a trabajar con narcotraficantes locales, aprendiendo los entresijos del comercio ilícito. Su ambición y crueldad le diferenciaron rápidamente de los demás. A finales de los 70, Guzmán unió fuerzas con Héctor Luis Palma Salazar, una figura destacada del narcotráfico. Juntos, empezaron a introducir marihuana y cocaína en Estados Unidos, estableciendo una lucrativa operación. La gran oportunidad de Guzmán llegó a mediados de los 80, cuando se alió con Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara. Gallardo, conocido como El Padrino, era uno de los capos más poderosos de México en aquella época. Bajo la tutela de Gallardo, Guzmán perfeccionó sus habilidades y amplió su red, convirtiéndose en una pieza clave en las operaciones del cártel. En 1989, la detención de Félix Gallardo provocó la fragmentación del Cártel de Guadalajara. Guzmán aprovechó la oportunidad para crear su propia organización, el Cártel de Sinaloa. Con su mente estratégica y sus tácticas despiadadas, ascendió rápidamente al poder, convirtiéndose en uno de los capos de la droga más temidos y respetados del mundo. El Cártel de Sinaloa creció hasta convertirse en una vasta empresa criminal que controlaba una parte significativa del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos. El ascenso al poder de Guzmán estuvo marcado por la violencia y la intimidación. Eliminó a sus rivales y sobornó a funcionarios para asegurar el dominio del cártel. Su habilidad para eludir las capturas y mantener el control de su imperio le valió el apodo de El Chapo, en referencia a su baja estatura. A pesar de su aspecto físico, la influencia de Guzmán era todo menos pequeña. En 1993, el reinado de Guzmán se enfrentó a un importante desafío cuando fue detenido en Guatemala y extraditado a México. Fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas, soborno y conspiración. Sin embargo, su estancia entre rejas no sería más que otro capítulo de su extraordinaria historia, ya que la capacidad de Guzmán para escapar incluso de las prisiones más seguras pronto se convertiría en legendaria. La primera fuga de El Chapo de una prisión de alta seguridad en enero de 2001 es poco menos que legendaria. En aquel momento, estaba encarcelado en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, México, una de las instalaciones más seguras del país. Guzmán llevaba entre rejas desde 1993, pero su influencia y poder no habían hecho más que crecer durante su encarcelamiento. Continuó dirigiendo el Cártel de Sinaloa desde dentro de los muros de la prisión, utilizando el soborno y la intimidación para mantener el control. El plan de fuga fue una obra maestra de astucia y corrupción. Los socios de Guzmán se habían infiltrado entre el personal de la prisión, asegurándose de que el personal clave estuviera en su nómina. La noche del 19 de enero de 2001, el plan se puso en marcha. Guzmán fue sacado de su celda en un carro de lavandería, un método que se haría tristemente célebre en los anales de la historia criminal. El carro era empujado por un funcionario de prisiones, sobornado por los socios de Guzmán. El guardia hizo pasar el carro por varios controles de seguridad, ninguno de los cuales fue debidamente inspeccionado debido a la corrupción generalizada en la prisión. Guzmán permaneció oculto bajo la ropa sucia, con el corazón latiéndole con fuerza mientras era transportado por los laberínticos pasillos de Puente Grande. Una vez fuera de los muros de la prisión, Guzmán fue trasladado a un vehículo que le esperaba. El coche se alejó a toda velocidad en la noche, llevándole a un piso franco donde pudo reagruparse y planear sus próximos movimientos. Desde allí, desapareció en la vasta red de túneles y pisos francos que había establecido por todo México, asegurándose de permanecer fuera del alcance de las autoridades. El impacto de la fuga de Guzmán en su reputación fue inmenso. Consolidó su estatus de cerebro criminal, capaz de burlar incluso los sistemas penitenciarios más seguros. La audacia de la fuga, combinada con el nivel de corrupción que reveló dentro del sistema penitenciario mexicano, conmocionó al mundo. La capacidad de Guzmán para eludir la captura durante más de una década después de su fuga no hizo sino aumentar su leyenda. La primera fuga de El Chapo demostró su ingenio y el alcance de su influencia. También puso de manifiesto las dificultades a las que se enfrentaban las fuerzas del orden en sus esfuerzos por llevarlo ante la justicia. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Guzmán se mantuvo un paso por delante, utilizando sus vastos recursos y su red de leales asociados para mantenerse un paso por delante de la captura. Esta fuga marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la carrera delictiva de Guzmán, en el que continuaría expandiendo su imperio de la droga y eludiendo su captura durante años. Su habilidad para escabullirse una y otra vez de las manos de las fuerzas de seguridad se convertiría en un rasgo definitorio de su historia, convirtiéndole en uno de los criminales más famosos del siglo XXI.
La fuga más infame de El Chapo se produjo la noche del 11 de julio de 2015, y no fue nada menos que un thriller de Hollywood. En aquel momento, Guzmán estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México. Esta instalación se consideraba una de las más seguras del país, diseñada para evitar cualquier posibilidad de fuga. Sin embargo, Guzmán y sus socios tenían otros planes. La fuga comenzó con un túnel meticulosamente excavado que se extendía más de 1,5 kilómetros desde una obra en construcción fuera de la prisión hasta la zona de duchas de la celda de Guzmán. El túnel estaba equipado con iluminación, ventilación e incluso una motocicleta modificada sobre raíles para transportar a Guzmán con rapidez y eficacia. La construcción de este túnel llevó meses de planificación y ejecución, mostrando los increíbles recursos y determinación de la red de Guzmán. La noche de la fuga, las cámaras de vigilancia captaron el asombroso momento. Las imágenes muestran a Guzmán paseándose de un lado a otro en su celda antes de desaparecer en la zona de las duchas. Momentos después, desaparece de la vista, dejando tras de sí una celda vacía y un enorme agujero en el suelo. El túnel conducía directamente a la obra, donde los socios de Guzmán le esperaban para ponerle a salvo. La fuga fue una impresionante muestra de ingenio y audacia. Reveló hasta dónde podían llegar Guzmán y su cártel para garantizar su libertad. El túnel en sí era una maravilla de la ingeniería, con paredes reforzadas y un sistema de ventilación para garantizar el paso seguro de Guzmán. El uso de una motocicleta sobre raíles le permitió recorrer la longitud del túnel en pocos minutos, lo que hizo que la huida fuera rápida y eficaz. El impacto de esta fuga fue inmediato y de gran alcance. Avergonzó a las autoridades mexicanas y puso de manifiesto la arraigada corrupción del sistema penitenciario. La comunidad internacional quedó conmocionada por la facilidad con la que Guzmán había logrado escapar de lo que se suponía que era un centro seguro. La evasión también puso de relieve los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en sus esfuerzos por capturar y contener a uno de los delincuentes más peligrosos del mundo. Para recapturar a Guzmán, se emprendió una caza masiva en la que participaron miles de agentes de las fuerzas del orden de México y Estados Unidos. A pesar de los grandes esfuerzos desplegados, Guzmán permaneció prófugo durante 6 meses y siguió dirigiendo su imperio de la droga desde la sombra. Su capacidad para eludir la captura no hizo sino aumentar su leyenda, convirtiéndolo en un símbolo de desafío a las autoridades. En enero de 2016, Guzmán fue finalmente recapturado en una espectacular redada en un piso franco de Los Mochis, Sinaloa. La redada fue llevada a cabo por la Marina Mexicana, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y otras agencias. Guzmán fue detenido tras un intenso tiroteo en el que murieron o fueron capturados varios de sus socios. Esta vez, las autoridades mexicanas estaban decididas a impedir otra fuga. Guzmán fue devuelto a la prisión del Altiplano, pero rápidamente se tomó la decisión de acelerar su extradición a Estados Unidos. En enero de 2017, Guzmán fue trasladado en avión a Nueva York, donde se enfrentó a una letanía de cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato. El juicio, que comenzó en noviembre de 2018, fue uno de los más sonados de la historia reciente. Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años. La detención de Joaquín El Chapo Guzmán dejó un importante vacío de poder en el cártel de Sinaloa. Sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, conocidos colectivamente como Los Chapitos, ocuparon ese vacío. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.